De presentar a Cayetana Álvarez de Toledo, nuestra segunda panelista. Gracias nuevamente por acompañarnos. Reconocida política, periodista e intelectual, Cayetana es licenciada y doctora en Historia Universal de Oxford. Ha causado muchísimo impacto, como ya han visto, en la política española como diputada, primero por Madrid, con 2 legislaturas, y desde abril del 2019 por Barcelona. Se ha destacado por su vibrante defensa de la democracia liberal y ha recibido por esto numerosos reconocimientos, entre ellos el Gibbs Prize de Historia de la Universidad de Oxford, así como también el micrófono de plata de la Asociación Española de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión y Premio Sociedad Civil de Civismo. Bienvenida, Cayetana, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. ¿Quieres ponerla? Yo creo que acá no va a caber. Sí, claro. ¿Puedo quitar el computador al equipo de técnica? Ustedes me dicen, sí, ¿lo doblo nomás? O sea, lo cierro, no lo doblo. Ahí estamos. Perfecto, ¿te aguanta? Me dices que lo tengo que dejar aquí. Es que está pegado acá. ¿Es que se van a caer los papeles? Sí. Bueno. Te voy a dejar otro vaso de agua acá, porque será el de Ricardo. Estupendo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Soledad. Gracias al Grupo Security, admirado Renato Peñafiel, muchísimas gracias. Enhorabuena, Ricardo. Yo vengo de España con humildad y emoción a darles las gracias. El pasado 4 de septiembre los chilenos disteis al mundo una de las lecciones morales y políticas más importantes y conmovedoras de las últimas décadas. Una lección de madurez colectiva, de racionalidad política y de patriotismo cívico. Una lección que sirve no solo al resto de América Latina, sino también al conjunto de Occidente, de Montreal a México, de Buenos Aires a Barcelona. Lo raro es que algunos chilenos siguen en la inopia. Creo que algunos chilenos, o al menos una parte de las élites políticas chilenas, no son del todo conscientes del significado histórico del 4 de septiembre. Desde luego no es consciente el presidente Boric. He seguido con interés sus reacciones. Decir, como explicación a la aplastante victoria del rechazo, que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, denota mala fe o una mente política extraviada, desconectada de la realidad y, desde luego, mal asesorada. Creo que debería hacerle menos caso al español Pablo Iglesias. Es un hombre que fracasó como vicepresidente, que no aguantó la presión ni la responsabilidad del cargo, que prefiere el tuit, la tertulia y la arenga revolucionaria, es decir, el toreo de salón, a la tarea sobria, adulta y ardua del gobernante. Es natural. Para gestionar un país hay que tener un grado mínimo de madurez, no comportarse como un adolescente a perpetuidad. Y me temo que a estos dos amigos les falta ese hervor. No, los chilenos no son lentos ni van lento. El problema no es la madurez del pueblo, sino la de su presidente. El problema no fue el ritmo del proceso, sino su rumbo. Los chilenos quieren ir en una dirección distinta a la que marca la izquierda. Quieren ir a favor de la convivencia y de la democracia liberal. Hablemos de la convivencia y de la democracia liberal. Durante unos meses convulsos, por momentos delirantes, Chile dejó de ser un modelo de reconciliación y racionalidad y se convirtió en un escaparate del sectarismo y la frivolidad. Durante unos meses pareció posible, incluso probable, que Chile fuera a liquidar no solo su constitución, que no es la constitución de Pinochet, señor Petro, sino la que asumieron como propia y reformaron una sucesión de presidentes socialistas, sino algo todavía más valioso, la voluntad de seguir viviendo juntos en libertad e igualdad. Fue un paréntesis triste que dejó imágenes para la historia del horror y del ridículo, desde el metro de Santiago reducido a cenizas hasta un ilustre miembro de la Convención disfrazado de dinosaurio y otro botando artículos desde la ducha. En España también hemos soportado escenas grotescas estos años. Un golpe de Estado, Barcelona en llamas, una declaración de independencia que duró 9 segundos,
un presidente autonómico fugado en el baúl maletero de un coche, en fin. Ninguna democracia está libre de un brote adolescente. Lo importante es que sea breve y que no deje secuelas. Pero para eso hay que comprender lo que ha ocurrido y señalar a los responsables. En Chile fue la izquierda la que en un ejercicio inaudito de frivolidad y sectarismo empujó al país hasta el borde mismo del precipicio. Agitó la violencia, arremetió contra las instituciones, sentenció la Constitución vigente y convirtió un mandato de reforma en una carta blanca para la ruptura. La izquierda intentó imponer su visión radical y sesgada del mundo, no en un programa electoral que lo aguanta todo, ni siquiera en un programa de gobierno, lo que habría sido lamentable pero legítimo y en todo caso hubiera tenido solución, para eso están las elecciones, para cambiar a los gobiernos malos, intentó imponerla nada menos que en la Constitución. Y eso no es solo un delito de lesa concordia, es también una estupidez. Una Constitución es lo más importante que tiene una comunidad política. Son las reglas del juego del país, que deben servir para todos y por mucho tiempo. Una Constitución, por lo tanto, nunca puede ser de parte, ni mucho menos de un sinfín de partes contra el todo. Las constituciones de parte nacen muertas, condenadas. Tarde o temprano acaban surgiendo otras mayorías nuevas que las tiran por la borda o las reforman, ahora a su imagen y semejanza. Bien lo sabemos los españoles, que nos pasamos el siglo XIX haciendo y deshaciendo constituciones hasta la guerra civil. Al votar masivamente rechazo, los chilenos os habéis evitado ese destino y también ese desgarro. Habéis rechazado el sectarismo y la frivolidad y habéis defendido el espíritu de concordia que toda constitución requiere para ser legítima y duradera. Sentido común, con el énfasis en lo común. Y yo os felicito de corazón. Pero el 4 de septiembre no solo fracasó el sectarismo, también fracasó un determinado proyecto político. Diré más. El 4 de septiembre fue una auténtica moción de censura del pueblo chileno al proyecto ideológico de Gabriel Boric. La responsabilidad, de nuevo, es aquí enteramente suya. Fue él quien vinculó su gobierno al éxito de la propuesta constitucional y fueron él y los suyos quienes previamente volcaron en esa propuesta todo su ideario, su visión de Chile, su visión del mundo. Ese ideario es un compendio de toda la chatarra ideológica que la izquierda reaccionaria ha puesto en circulación en los últimos años. Condescendencia con los violentos, desprecio a la propiedad privada, ataques a la libre elección, separatismo identitario, ecología malentendida, debilitamiento del Estado y hasta disolución de la nación. Quiero detenerme en esto último de lo que hablé en mi última visita hace 5 meses. El concepto de plurinacionalidad no era una simple concesión retórica a la diversidad étnica de los chilenos. Era una bomba de relojería contra la igualdad de los chilenos ante la ley y contra la integridad territorial del país. El señor Boric intentó hacer de Chile el laboratorio de un experimento inédito de deconstrucción identitaria de un Estado. Intentó introducir en Chile la semilla del separatismo que sufrimos en España, solo que peor, porque quiso introducirlo en las reglas del juego. Y aquí también le asesoraron mal los adolescentes españoles. España no es un Estado plurinacional, sino una única nación que se organiza como un Estado autonómico. Si hubiera sido un Estado plurinacional, habría sido probablemente más difícil frenar, como hicimos, el golpe separatista de 2017 en Cataluña, porque un Estado plurinacional es de alguna manera un Frankenstein, una suma, un conglomerado de naciones, y lo que caracteriza a las naciones es la soberanía, es decir, el derecho de autodeterminación, es decir, de secesión. El fracaso del señor Boric es, por tanto, el éxito de la nación chilena, una nación cívica, el concepto más luminoso que la inteligencia humana ha alumbrado para organizar nuestra vida en común. Lo comenté cuando vine en mayo, pero me gustaría reiterarlo. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu. En nuestro cableado genético ancestral anidan el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en los que son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue precisamente un sometimiento de esos instintos identitarios primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres, un viaje movido por la necesidad, por supuesto, pero también por la curiosidad,
y el ansia de conocimiento. Ese viaje alumbró una idea llena de fuerza y de decencia, la idea de que el valor de un ser humano y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, el sexo, la raza, la lengua, el acento o el lugar de procedencia, sino que son suyos e inalienables de nacimiento y dependen de su conducta, de sus hechos. Esa idea enterró el antiguo régimen y dio luz a la nación moderna, la nación no étnica, ni cultural, ni lingüística, la nación cívica. La nación de ciudadanos que invoca la Revolución Francesa cuando dice libres, iguales y fraternos. La nación que se reconoce en la Constitución de Cádiz cuando decía que España, esa bella expresión, reunión de los españoles de ambos hemisferios, es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La nación que se define en el artículo 2 de la Constitución Española del 78, la vigente, como patria común e indivisible de todos los españoles. Las grandes naciones también europeas, que tras matarse en 2 guerras mundiales, rechazaron la perversa idea herderiana de que a toda cultura corresponde un Estado y se dieron la mano para crear una unión económica, política y moral. La querida nación que es y seguirá siendo Chile a pesar de la izquierda. Hay que reconocer que en esto la izquierda chilena ni siquiera es original. Simplemente imita lo peor de otras izquierdas europeas y americanas. La gran novedad política de los últimos 30 años es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. La historia es conocida, aunque algunos intenten reescribirla. En 1989 cayó el muro de Berlín y el mundo por fin comprobó que Raymond Aron, Alexander Solzhenitsyn y tantos otros tenían razón. El comunismo solo era hambre y miseria y violencia y represión. El liberalismo lo celebró y lamentablemente se echó a dormir, y la izquierda, en cambio, empezó a reinventarse, y ahí sí lo hizo. En un insólito ejercicio de travestismo político, prueba de su camaleónica capacidad de supervivencia, sustituyó la igualdad por la identidad como tótem y causa. Abrazó una nueva modalidad de colectivismo, en lugar de universalista, tribalista, y bajo esta bandera empezó a recuperar terreno, primero en las universidades, luego en los medios de comunicación y en la cultura, por fin en la política, hasta dominar el tablero. El tablero inclinado, la izquierda siempre arriba, el liberalismo, los conservadores abajo. La izquierda contemporánea lidera la involución identitaria en todo el mundo. Ha logrado convertir la desigualdad en políticamente correcta y el separatismo en mainstream. Promueve la discriminación por sexo, orientación sexual, lengua, origen étnico o color de piel. Enfrenta a unos colectivos con otros. Practica la censura y el linchamiento de quienes cuestionan sus dogmas o sencillamente reivindican la igualdad. Legitima y hasta legaliza la segregación. El ejemplo más impresionante de esto último es el capítulo de justicia de la propuesta constitucional chilena, felizmente fracasada. La aplicación de la justicia plurinacional habría supuesto el fin de la igualdad de los chilenos ante la ley, la legalización del segregacionismo, una vuelta a la sociedad de castas. Chile se habría convertido en un Frankenstein judicial y político, abocado de alguna manera a la implosión, porque la división de la justicia, de la ley, es el primer paso hacia la división del Estado. Analizado fríamente, lo que habéis rechazado ni siquiera puede llamarse una constitución. Una constitución separatista es un oxímoron, como dije en su día. Una constitución debe constituir, no disgregar, unir, no dividir, integrar, no segregar y mucho menos desintegrar. Pero al final se impuso el sentido común, en el más exacto y más bello sentido del término, con el énfasis en lo común. Chile no fracasó, fracasó Gabriel Boric. Habéis empezado a nivelar el tablero. Y ningún dato retrata esto de forma más gráfica y emocionante que la votación en las zonas mapuches. La victoria del rechazo en las zonas de mayoría indígena es una noticia especialmente feliz y esperanzadora, un hecho político de primera magnitud que liquida uno de los grandes mitos de la política contemporánea, que por cierto una parte de la derecha siempre acaba asumiendo, el poder del victimismo. La izquierda vive del victimismo, propio y ajeno.
Primero enarboló los agravios del obrero hasta que el comunismo arrasó con los obreros. Desde entonces apela al victimismo de las minorías que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación. No lo hace para liberarlas, sino para mantenerlas sometidas dentro de sus categorías y en su dependencia del Estado. Me lo dijo un día el admirable intelectual de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali. Mírame a mí. Bajo el enfoque identitario yo soy un compendio de minorías, mujer, negra, musulmana, apóstata, pero no, yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. Los mapuches también. Por eso votaron rechazo. No quieren ser tratados como menores de edad ni tutelados por terceros. No quieren ser reducidos a la expresión de una categoría étnica ni que hable en su nombre cualquier Elisa Loncón. Yo tampoco. Si no acepto que un hombre hable en mi nombre, ¿por qué tengo que aceptar que lo haga una mujer? Se llame Camila Vallejo o Irene Montero. Ser libre, ser responsable, ser un ciudadano, ser chileno, nada más y sobre todo nada menos, la categoría de máxima dignidad en un Estado democrático. Esta idea tan sencilla y tan emocionante es la que triunfó el 4 de septiembre. Es un hito por el que os doy las gracias en mi nombre y en el de millones de españoles. De hecho, el 4 de septiembre debería fijarse en el calendario como una fecha histórica, el día en que la izquierda identitaria sufrió la mayor y más inesperada de sus derrotas contemporáneas y en el frente donde más le duele, el ideológico y cultural. El día que perdió su superioridad moral y su relato. Ni los mapuches, ni las mujeres, ni los más vulnerables lo compraron. El día en que las mejores ideas de la Ilustración se reafirmaron tras años de complejo y de repliegue. El día en que Chile volvió a ser un modelo. Sí, vuestro éxito es una fuente de inspiración y marca el camino a seguir. Y por eso os pido un favor. No deis un paso atrás. Seguid avanzando. Esta no es una victoria de un partido ni de una facción. Es una victoria del orden liberal. Y ahora hablemos del futuro inmediato, de las negociaciones sobre cómo, qué y dónde negociar la futura Constitución. Haré algunas reflexiones por si pudieran ser útiles. Primero, lo más evidente. El chantaje de la violencia es inaceptable. La violencia estaba en el germen de la primera propuesta constitucional, en sus orígenes, y también por eso acabó mal. La violencia no puede ser nunca la partera de la convivencia. Segundo, el fracaso difícilmente sirve como borrador del éxito. El mejor sitio para un texto que ha sido rechazado de forma tan abrumadora es la papelera. No basta con retocar frases, limar excesos, es mejor empezar de cero, sobre una página limpia. Por ejemplo, la oferta de rebajar de 17 a 10 los escaños reservados a indígenas me parece una humillación, principalmente para los indígenas. En tercer lugar, y aquí sé que muchos, también en este auditorio, van a discrepar. Yo creo que el foro adecuado para redactar y negociar la Constitución no es otra convención, sino el Parlamento, el Congreso. Intentaré argumentarlo. Podría decir que la Convención ofrece muy pocas garantías de éxito, y sería verdad. Aunque se pacten los bordes, la primera Convención también tuvo bordes y la izquierda los borró de un plumazo. También podría invocar, sobre todo después de escuchar a Ricardo, el coste. Exigir a los chilenos que en un momento de profunda incertidumbre económica sufraguen otras elecciones y a otros no sé cuántos convencionales no parece muy justo o razonable. Pero yo quiero ir un poco más allá o más al fondo. Empezaré con algunas preguntas. ¿De verdad creéis que los diputados chilenos no están capacitados o legitimados para redactar una propuesta constitucional? ¿Son de peor condición que los convencionales? ¿Están menos preparados? ¿Son menos inteligentes? ¿Tienen un peor conocimiento del país? Y en cuanto a su legitimidad, ¿a los diputados quién los votó? ¿Un cuerpo electoral diferente al que votaría los nuevos convencionales? ¿Un cuerpo electoral defectuoso, mutilado, peor? La respuesta a todo esto es no. El Congreso es tan legítimo como cualquier convención constituyente. Los diputados fueron elegidos por los mismos chilenos a los que ahora se pretende convocar a una segunda convención.
y están tan capacitados, o quizás en algunos casos más que algunos convencionales que vimos, para redactar una Carta Magna. Pero además, y esto es lo crucial en mi opinión, es su responsabilidad, su trabajo, su deber. Para eso existimos los políticos. Para eso les pagan, nos pagan, para encarar y resolver los desafíos del país, sobre todo lo que es desafíos que algunos políticos contribuyen a crear. ¿Vais a permitir que renuncien a esa responsabilidad? Con esto llego al fondo. Uno de los más graves problemas de la democracia en Chile y en todo Occidente es el profundo desprestigio de las instituciones y de la política. Bien lo sé yo, que soy parlamentaria. Los parlamentos se han convertido en una mezcla de patio de colegio, circo de tres pistas y reality show. Diputados que desde la tribuna lanzan mensajes vulgares, ramplones y de un alto voltaje emocional, que no buscan convencer a nadie, sino enardecer a una tropa cada vez más compacta y cerril. La degradación de la conversación pública es alarmante. ¿Qué decir de los políticos en general, incluidos los ministros? No sé si alguno pasaría el filtro para trabajar en el grupo Security. La tónica es la mediocridad, cuando no el esperpento. Este deterioro forma parte de un fenómeno más amplio y que afecta a todos los ámbitos: la destrucción de las jerarquías, el fin de los expertos. El periodista reducido a tuitero, el científico homologado al curandero, el parlamentario convertido en palmero y, en cambio, el influencer ensalzado como oráculo, el TikTok erigido en referente y cualquiera elegido presidente del gobierno. Vivimos en la era del coaching y las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Esto no es una broma, se introdujo en la Ley de Educación Española. Matemática socioemocional con perspectiva de género. No es solo que el mérito se ignore, es que se combate abiertamente con la hazaña del cruzado. Y el resultado es que la política también está cayendo en las peores manos, las más mediocres, las más incapaces, las más irresponsables. Y la espiral se agudiza. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis política y económica severa? Manden llamar a un tecnócrata, que venga Draghi. ¿Qué pasa si no podemos salir de un atolladero político? Convocamos a los aficionados o a los amateurs, una nueva convención. Tecnócratas y amateurs o aficionados, caminos distintos que desembocan en el mismo charco, que es la deslegitimación de la política y la legitimación de la antipolítica, gran aliada del populismo y principal amenaza a la democracia. No es casualidad que la palabra partidos ni siquiera figure en el texto de la propuesta constitucional rechazada. Es el síntoma de una afección más profunda. Durante muchos años Chile se distinguió por sus instituciones fuertes y sus políticos de calidad. Eso tiene que volver a ocurrir, entre otras cosas porque no hay democracia sin parlamento y porque no hay nada más importante que la política. Nos guste más o menos, es lo que más afecta a nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grave, la vida y la muerte, la guerra. Tenemos que devolver a las instituciones y a los políticos chilenos, y no solo chilenos, su prestigio. Pero para eso solo hay un camino: devolverles su responsabilidad. La responsabilidad es lo que tensa, eleva, exige y emplaza. La responsabilidad es lo que distingue a los adultos de los niños, lo que forja líderes de enjundia y calidad. Si en esta hora crítica el Congreso renunciara a su potestad constituyente, se estaría desacreditando, invalidando. Si en este momento decisivo los parlamentarios no reclamaran para sí la responsabilidad de resolver el principal entuerto del país, estarían contribuyendo a su jibarización y descrédito. Estarían de algún modo asumiendo que ellos son el problema sin ni siquiera poder ser la solución. Y estarían también otorgando el mayor regalo que espera la antipolítica para seguir su cruzada desde fuera de las instituciones, erosionando las instituciones. Y sobre todo, y por último, estarían renunciando a la misión más trascendente y apasionante que jamás puede recaer sobre los hombros de un político, la de fijar el marco de convivencia para su generación y las siguientes. Me dirán, como me dijeron anoche, que esto ya está hablado y negociado, que los chilenos ya votaron el plebiscito de salida a la fórmula y que no hay nada más que hablar, se acabó. Bueno, no sé qué pasaría si algún encuestador volviera a preguntarle a los chilenos: ¿se
podría probar otra convención con sus simpáticos convencionales o el Parlamento con toda la responsabilidad y todas las de la ley. Quizá otro tiempo y otro lugar puedan servir como inspiración. Es muy difícil pensar en Chile sin pensar en España. Nuestras historias se entrecruzan. La Constitución Española del 78 fue y es nuestra paz civil. Un texto que puso de acuerdo a monárquicos y republicanos, ateos y creyentes, catalanes y castellanos, y que se gestó en el Congreso de los Diputados. 7 diputados reunidos en ponencia, los famosos padres de la Constitución de todo el espectro político, hicieron un trabajo extraordinario. El texto luego se debatió, enmendó en comisión y en el Pleno, y una vez aprobado fue sometido a referéndum, donde obtuvo un respaldo abrumador, sobre todo en Cataluña, debo decir, más de un 90%. La Constitución española no la redactaron tecnócratas ni aficionados, la nombraron políticos, diputados, hombres inteligentes, competentes, adultos, que entendieron que los principios y los pactos son compatibles y sobre todo que entendieron el sentido profundo de su oficio. Eran expertos, sí, expertos de la política, verdaderos servidores públicos. Esto, me parece, es lo que necesitamos ahora. Yo creo que en Chile es la hora de la política, de la gran política, de la que se hace en las instituciones para las instituciones, de la que redunda en fortalecimiento de la democracia, la que estoy convencida va a devolver a este país todo el prestigio y toda la fuerza que le corresponde. Y ahora un apunte final. Chile no solo necesita una constitución, con casi idéntica urgencia necesita un buen gobierno. Gabriel Boric ha fracasado. Se exhibió y fue exhibido como una alternativa joven y moderada al socialismo del siglo XXI. Pero la ficción se ha venido abajo. Más que joven, resultó ser un adolescente, y más que moderado, resultó ser débil. Y ya no puede disimularlo, ni creo que consiga evitar el desgaste. Boric, el presidente Boric, es una ballena varada en la arena. Hay que empezar a construir la alternativa. Y aquí me dirijo a todas las fuerzas políticas y sociales que apoyaron el rechazo. Habéis rendido un inmenso servicio a vuestro país, a América Latina y a Occidente. Habéis dado a la democracia liberal una impresionante victoria política y moral y cultural. Habéis demostrado lo importantes que son el optimismo, la valentía y la unidad. Cuando vine hace 5 meses todavía cundía un cierto desánimo. Algunos creían que la batalla estaba perdida. Pero la única batalla que se pierde seguro es la que no se da. Vosotros la disteis y vencisteis. No permitáis que la fragmentación que promueve la izquierda os contamine y debilite. Aprovechad este impulso para formar el proyecto político que Chile necesita, reformista, claro, seguro, capaz de afrontar los enormes desafíos del momento. Una alternativa que los ciudadanos quieran votar no con la nariz tapada, no como mal menor, con entusiasmo. Hemos visto, cuando la elección es entre Petro y Hernández, gana Petro. Cuando es entre Castillo y Keiko, gana Castillo. Cuando es entre Biden y Trump, gana Biden o puede volver Trump. Cuando la elección es entre Lula y Bolsonaro, veremos, pero puede ganar Lula. Y una cosa más, trabajemos para reagrupar a todas las fuerzas democráticas de Iberoamérica. La razón necesita representación. Sé que lo haréis. Otro de los motivos de la profunda admiración que siento por vuestro país es la notable capacidad y cantidad de hombres y mujeres formados, capaces, solventes, valientes y brillantes que he conocido en los partidos, en las instituciones y más allá. Sí, aquí hay grandes líderes, grandes servidores públicos. Tenéis donde elegir. Cuando toque, buscad a él o la mejor. Anteponed el patriotismo a cualquier otra consideración, porque ahora sí no hay tiempo que perder. Los chilenos os necesitan y nosotros también. Sois la vanguardia de un cambio de ciclo, los únicos capaces de hacer que el espíritu del 4 de septiembre se consolide, perdure y extienda su luz allende de la más sublime y majestuosa de las cordilleras. De nuevo, mi sincera felicitación y mi más honda gratitud.
Bienvenido, por favor, tú en el asiento de acá y yo los voy a acompañar desde el medio. Cayetana, interesantísima la presentación. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Tengo preguntas, evidentemente económicas para ti, Ricardo, pero la economía no escapa de la política, lo sabemos. Tú no escapaste tampoco de la política ayer en la entrevista en el Mercurio y creo que después de la presentación de Cayetana corresponde precisamente eso. Ayer... No. ¿Está bien? Sí. Ayer al Mercurio decías lo siguiente: el pueblo nos salvó de un error monumental para el futuro de nuestro país. No obstante, la conversación advierte, ¿no?, de tu preocupación sobre un potencial relajo y que pensemos que este peligro refundacional ya ha pasado. ¿Puedes explayarte más acerca de esa reflexión? Pero es que Cayetana lo hizo también. Pero tú también puedes hacerlo. Cuéntanos algo de eso. De tu reflexión sobre eso. Si quieres, reiterando, por supuesto, a lo mejor no toda la audiencia, ¿no?, leyó la entrevista de ayer en el Mercurio. Tu opinión sobre el proceso que acabamos de vivir. Bueno, déjame partir de donde partió Cayetana. Yo creo que es cierto y estoy muy orgulloso del pueblo chileno, de que realmente nos salvó una tragedia por las razones que describió Cayetana, y creo que aún más importante porque le cortó el momentum, hablamos del momentum de demanda agregada, a un gobierno que hubiera hecho daño más allá de la Constitución misma. O sea, fue un voto al gobierno y a la Constitución, dos pájaros de un tiro, como decimos en Chile. Pero creo que también hubo un componente de suerte. Ahora, la suerte uno se la busca, pero hubo un componente de suerte en que las condiciones económicas eran pésimas, el ambiente económico era pésimo, la gente estaba molesta por una variedad de razones, y creo que la campaña que hizo muy bien el rechazo fue correlacionar esos factores con el voto a la Constitución. Y eso es suerte. Fue una muy buena campaña que logró producir la correlación correcta en la mente de la gente. ¿Y por qué enfatizo tanto la suerte? Es porque a veces podemos tener mala suerte también en el futuro, ¿no es cierto? Nos puede tocar la correlación equivocada y nos puede tener mala suerte. Y si no resolvemos los problemas de fondo que tiene Chile, educación, salud, cosas de ese tipo, la tendencia va para tener siempre esto efervescente atrás. Entonces, hay problemas fundamentales que tiene Chile que o los resuelve uno o los resuelve el otro. Pero alguien los va a resolver. Alguien los puede resolver bien, alguien los puede resolver mal. Mi llamado era a aquellos que tienen una chance de resolverlo bien, que se pongan las pilas y empiecen a resolverlo. Perfecto, gracias Ricardo. Cayetana, cuando te entrevisté hace algún tiempo a propósito de tu reciente venida a Chile en España y tuve esa posibilidad de conversar contigo, al final me decías: no entiendo el apuro de los chilenos por escribir una constitución. Me decías muy clara, la constitución es la ley fundamental, ¿no? Es lo más importante que los chilenos efectivamente van a escribir en el último tiempo. Intentaba yo explicarte respecto a los plazos, tú bien lo comprendías, pero entendía yo también a qué te referías con tomarse el tiempo adecuado. Ya nos has dicho que crees que la fórmula está en el Parlamento para escribir esta nueva Constitución. ¿Qué hay sobre los plazos? Porque pareciéramos estar muy apurados porque esto se resuelva pronto. Bueno, los plazos, no sé, eso lo decidiréis vosotros. Lo que sí entiendo, hay dos fuerzas en contradicción. Por una parte, como he dicho, una constitución no es un hilo de Twitter. Una constitución es una cosa muy seria. Y es una cosa que requiere meditación y un debate profundo y sobre todo una voluntad de consenso. Si las constituciones que duran, perduran y que sirven a sus pueblos nacen de una sincera voluntad de entendimiento por parte de los distintos. No de la voluntad de imponer una visión del mundo sobre la otra, sino de una conciencia profunda de que se quiere avanzar juntos en un camino, ¿no? Por lo cual tiene que haber un determinado clima. Y tiene que haber también una disposición a debatir a fondo los asuntos, no dejar nada fuera, ir al profundo fondo de los asuntos. Y eso requiere tiempo. Por otra parte, Chile necesita seguir avanzando y tiene problemas serios. Y tenéis problemas de los que ha hablado a fondo Ricardo muy brillantemente y que todos ustedes que están aquí conocen infinitamente mejor que yo. Problemas económicos, de inflación, de abastecimiento, problemas vinculados con la guerra, con sus efectos. En Europa estamos igual, ¿no? Si yo imagino ahora en España con los problemas que tenemos en estos momentos, además de estar metidos en un proceso constituyente, en fin, me agarro las manos a la cabeza, ¿no?
Tenéis un doble desafío, por tanto hay que avanzar, hay que ponerle ritmo a esto y hay que intentar cerrar este capítulo de una vez por todas, ¿no? Yo he dicho, en mi opinión, los inicios de todo este proceso fueron malhadados, pero bueno, tenéis una segunda oportunidad para hacer esa segunda transición bien y es muy importante aprovecharla adecuadamente. Perfecto. Ricardo, tal como lo dice Cayetana, y lo sabemos acá en Chile, lo sufrimos también, el proceso y la conversación constitucional o constituyente no avanza sola en el vacío, avanza en medio de una crisis económica muy profunda, avanza en medio de la no resolución de problemas tan graves como las pensiones en nuestro país y avanza también en medio de la discusión de una reforma tributaria. Ayer tú decías, no conozco del todo los detalles, por ende no voy a entrar tanto en esa materia, pero sí me gustaría preguntarte cuál piensas que es el más relevante, tal vez, error de la política económica, monetaria o fiscal, ¿no? Que debieran evitar a toda costa economías emergentes, precisamente como la nuestra, ¿no? En medio de esta pugna que tú ya explicabas también en tu ponencia entre los mercados, la Fed. ¿Cuál es el error que debiese, o los errores que debiésemos evitar en nuestra economía chilena? Yo creo que, de un punto de vista cíclico, está claro que estamos con un gap de producto positivo, es decir, no cabe ninguna duda que la política agregada, o sea, pensemos en el sector, en el gobierno consolidado, la política fiscal más la política monetaria, tiene que ser contractiva, en neto. No queda vuelta que darle a eso. Eso me preocupa, de hecho, un poco de la regla fiscal. La regla fiscal está diseñada para ser contracíclica, sí, pero eso es contra las recesiones antiguas que teníamos. Cuando uno tiene una recesión que es inducida porque uno requiere contraer la demanda agregada, entonces la contraciclicidad funciona contra lo que uno tiene que hacer. Ahora, no es un problema porque la parte fiscal se puede preocupar de la parte distributiva que tú necesitas cuando desacelera una economía, ¿no es cierto? Hay gente que necesita más apoyo que otro, la política monetaria no tiene esa capacidad de discriminar, pero lo único que significa es que si vamos a tener una política fiscal contracíclica es que la política monetaria va a tener que ser aún más contractiva. Entonces, el mensaje creo es que estamos en una situación donde el consolidado tiene que ser contractivo. Inglaterra, Reino Unido, acaba de dar un pésimo ejemplo o un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? De una señal de no entender la coyuntura que estaba enfrentando de este tipo, la coyuntura cíclica que está enfrentando Inglaterra, y los mercados reaccionaron muy negativamente, digamos, justamente porque es por dos razones. Una, porque el problema cíclico es muy claro, entonces alguien que decide moverse en la dirección contraria a eso es claramente alguien que no entiende el problema. Y el segundo, porque los mercados mismos, el sistema financiero tiene muy poca capacidad de riesgo adicional. Lo que ocurrió en Inglaterra fue producto de margin calls y cosas de ese tipo, pero es porque justo el sistema no tiene mucha capacidad de riesgo. Entonces, errores de política macroeconómica de primer orden tienen repercusiones de primer orden en la respuesta del mercado. Perfecto. Deja contrapreguntarte de inmediato y luego seguimos con Cayetana. ¿Hay similitudes del periodo actual que enfrenta la economía global con otros periodos tan complejos, ¿no? Como por ejemplo el periodo de los 80? ¿Crees que podemos en cierto sentido llegar a enfrentar un escenario súper complejo, en particular en nuestra región? Porque hay algunos que dicen que la economía también es historia, o los economistas son historiadores. Sí, lo que pasa es que es historia selectiva, uno tiene que agarrar los distintos pedazos de distintos lados. ¿Qué tan grave es la situación? No, la situación es gravísima, no sé si la compararía exactamente. Hay elementos comunes con los 80, obviamente. Estados Unidos, una política monetaria muy contractiva y una apreciación del dólar como consecuencia de eso, son fenómenos comunes. Y claramente los países emergentes lo pasamos muy mal en situaciones de ese tipo. Pero, por otro lado, creo que la situación, al menos desde el punto de vista de la política monetaria, no es tan compleja como la que teníamos en esa época. No es tan, de nuevo, si uno parte del eje, el centro de Estados Unidos, la situación de la política monetaria en Estados Unidos no es tan compleja hoy como lo era en los 80, entre otras cosas porque la inflación, las expectativas están mucho mejor ancladas que las que estuvieron en los 80. En los 80 ellos tuvieron que reanclar las expectativas, fue gran parte del ajuste, y eso requiere un ajuste mucho más grande del que requerimos hoy en día. Entonces, sí, hay visos, pero creo que el ajuste por el lado de Estados Unidos es menor que el que necesitamos en esa época. Y segunda cosa, los países emergentes, algunos, pero nosotros estamos en ese paquete, tenemos condiciones macroeconómicas mucho más robustas a ese ambiente macroeconómico internacional. Tenemos sistemas cambiarios flexibles, tenemos mucha deuda en moneda local. Es otro el contexto que
que nos afecta. Entonces, shock menor desde el punto de vista de la bibliometraria y estamos mejor preparados para recibir un shock. Sí tiene el mismo signo, pero no es tan dramático. Perfecto, gracias Ricardo. Cayetana, hay un concepto que tú utilizas que es la batalla cultural, que me gustaría que pudieses extender acá también y explicar y tal vez unirlo, ¿no?, a este tablero inclinado que ya nos explicabas, donde la batalla cultural parece siempre ser llevada adelante, ¿no?, o encabezada por la izquierda. ¿Por qué en eso la izquierda es más hábil que la derecha? Porque cree que las ideas son importantes y lo son. Y en algunos ámbitos de derecha se tiene mucho miedo a las ideas y se confía mucho en la gestión económica, sin darse cuenta de que la buena gestión económica es el resultado de buenas ideas, ¿no? O sea, las grandes, en fin, etapas de crecimiento, prosperidad y bienestar son fruta de ideas buenas. Seguridad jurídica, la apertura, el mercado abierto, la sociedad abierta, es decir, todos esos principios y valores son los que hacen posible creación de clases medias, inversión, empresas, etcétera, ¿no? Pero la derecha tiende a tener un poco el miedo a las ideas, las deja en manos de la izquierda, entonces la izquierda hace política feroz con las ideas y batalla cultural permanente y sistemáticamente. Y entonces se produce eso que yo un día describí como un tablero inclinado de la política, donde siempre está la izquierda en la parte alta del tablero cultural y la derecha en la parte baja. Entonces la izquierda domina los medios de comunicación, incluso el uso del lenguaje, las palabras, pone los asuntos en agenda y la derecha está un poco, en fin, como Sísifo, insisto, con su roca de complejos a cuestas, intentando subir la rampa. De vez en cuando llega, cuando la izquierda gobierna muy mal y colapsa, pero como el tablero sigue inclinado, en cuanto la izquierda se rearma, brum, vuelve a caer para abajo la derecha, ¿no? O sea, siempre, a veces llega el gobierno, pero pocas veces alcanza el verdadero poder. Y para poder nivelar ese tablero, para que estemos en igualdad de condiciones en el debate político y público, hace falta dar la batalla a las ideas. Entre otras cosas, porque nuestras ideas son mejores, son las buenas, son las que han permitido durante 300 años, insisto, a las sociedades avanzar, prosperar, crear riqueza, crear clases medias, salir de la pobreza, recortar la desigualdad, etc., ¿no? Entonces hay que empezar por creerse todo eso y plantar cara en el terreno público. Y luego hay otro apunte del que he hablado, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda desde su gran fracaso, que es la derrota del comunismo, ¿no? y el año 89? Es reinventarse. Y eso lo he explicado, ¿no? En ese ejercicio de travestismo político abandonan la igualdad porque ya no ya no es creíble después de haber, en fin, fulminado no sé cuántos millones de obreros en el mundo. Entonces se abrazan al concepto de identidad e inician un proceso de involución, de regresión hacia el pasado, hacia lo tribal, de la mano de los movimientos reaccionarios identitarios. En lugar de ser universalista, pasa a ser tribalista, colectivista, ¿no? Y lo que pasa es que lo envuelve todo esto en un celofán de buenas intenciones muy eficaz, porque dice, claro, todos estos colectivos que han sido discriminados y agraviados durante siglos por culpa de la mala derecha, nosotros vamos a reivindicar sus derechos, etc. Y ahí la derecha entra en pánico y no se atreve a dar esas batallas. No se atreve a explicar que una versión radical del feminismo es antiigualitaria, que no se puede aceptar que Ricardo sea menos presuntamente inocente que yo, por ejemplo, legalmente, que eso se ha hecho en España. Se ha aprobado una ley que establece un agravante de género, de forma de que nosotros, los dos, cometemos el mismo delito, él va a pagar más porque ha nacido hombre que yo porque he nacido mujer. Eso es una aberración en términos de Estado de Derecho y de igualdad ante la ley y de los valores básicos de la Ilustración, ¿no? Tú me explicabas que eso ya es una realidad en España. Eso es una realidad en España, el único país probablemente que yo haya detectado y he buscado del mundo que ha incluido ese agravante de género. Y esto lo hacen con todos los colectivos, ¿no? Con los mapuches, con las mujeres, con los homosexuales, con los negros, para ir, como no son capaces de dirigirse al conjunto del demos, a la nación, con un gran proyecto político, lo que hacen es fragmentarlo y se dirigen a colectivos para, apelando a sus agravios, conseguir sus votos. En una lógica dinámica de confrontación entre colectivos, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, blancos contra negros, pueblos originarios contra el resto de chilenos. Son fuerzas que se han convertido en fuerzas de separación, de polarización y de disgregación de una sociedad. Y por eso lo que hicisteis, insisto, el 4 de septiembre es tan importante. Y lo que ocurrió en las zonas más vulnerables, en las zonas indígenas, el voto de las mujeres, porque fue un rechazo a ese discurso de segregación y fragmentación y una defensa del principio liberal, que es que a las personas se nos juzga por nuestros hechos y no por color de piel, sexo, raza, religión.
Cayetana, ayer en la entrevista en El Mercurio te preguntaban, Ricardo, sobre los 30 años, ¿no?, que han estado tan en cuestionamiento, por supuesto por algunos sectores, y tú decías, no solo fueron fructíferos esos 30 años, sino que además fue un ejemplo para otras economías en el mundo, que en su momento, en América Latina, quiero decir, perdón, se dinamizaron, ¿no? Puede ser también, esto lo llevo al ámbito político contigo, Cayetana, ¿puede el triunfo del rechazo, el proceso al cual ha asistido Chile y por el cual hemos pasado, ser contagioso también en la región? Estoy pensando en las elecciones ayer en Brasil, por ejemplo, donde no se dio una diferencia tan amplia entre los dos candidatos que van finalmente a la segunda vuelta, el actual presidente y Lula da Silva. Bueno, el vínculo más evidente es que los encuestadores deberían empezar a buscar trabajo, ¿no? Porque realmente no lo están haciendo muy bien, ¿no? O hay un problema que la sociedad no acaba de contar, hay movimientos sociales que se están produciendo y que no están aflorando todavía en la espuma de la opinión pública y en lo que la gente le cuenta a un encuestador, ¿no? Pero aparte del caso brasileño, que es particular y peculiar, y sería muy sorprendente, ¿no?, que en la segunda vuelta se diera, en fin, completamente en contra de todas las encuestas, lo que sí ha pasado en Chile es trascendental y sí creo que es un foco de luz que debería ser analizado y exportado al resto, no solamente de América Latina, sino a muchos otros sitios. Las universidades americanas, que han entrado en una espiral identitaria completamente disolvente y loca, ¿no? Debería contarse y explicarse en las universidades de élite de Canadá, donde el mismo debate se produce, o en España, que ni os cuento, donde hay 3/4 de lo mismo. Es decir, es muy importante lo que habéis hecho. Un sustrato no solo de sentido común, sino de vocación cívica profunda, ¿no?, de voluntad de seguir viviendo libres e iguales en una nación política moderna. Que podría ser contagioso como proceso. Sin duda. No, podría y debe, pero estas cosas no pasan solas. Por eso es importante que las élites económicas, mediáticas, políticas, al final sois la gente con responsabilidad en el país, ¿no? La élite no es simplemente el privilegio, ¿no? La élite es la responsabilidad en un país. Os aseguréis de que este ejemplo se difunda, ¿no?, se consolide aquí, perdure aquí y se difunda más allá. Es fundamental que eso ocurra. Tenéis que venir a España a contar lo que habéis hecho. Sí, pero después de que hayamos consolidado. Sí, claro. Tú dices, no nos adelantemos, Ricardo. Sí, es importante hacer esa etapa. Después de que veamos el resultado. Ricardo, 2 preguntas económicas para ti. De darse una convergencia más rápida en la inflación hacia la meta en Estados Unidos, ¿crees que es posible que la Fed, comillas, ¿no?, permita que los mercados se recuperen de manera más significativa, o va a preferir dejar la tarea muy bien hecha antes de relajar estas condiciones financieras? Sí y no. No cabe ninguna duda de que sí, en el sentido de que si efectivamente el problema inflacionario se resuelve más temprano, me cortaron, Sí. Se resuelve más temprano, el FED puede, usando la terminología de finanzas, puede mover el strike de la opción más afuera, es decir, puede dejarle más espacio para que el mercado corra, digamos, y el mercado va a anticipar eso y va a correr por su propia cuenta, así que no hay necesidad de esfuerzo del FED para que eso ocurra. No en el sentido de que ese proceso de consolidación de la confianza del FED de que la inflación ha caído permanentemente, creo que va a ser un proceso lento. O sea, no va a bastar con el primer número de este viernes o algo así. Ya. Los mercados van a querer verlo, cada vez van a reaccionar a cada número, pero creo que el FED está suficientemente asustado de que va a querer acumular suficiente evidencia para que eso ocurra. Es decir, sí, pero el estadístico que hay que mirar para esta caída de la expectativa de inflación que el FED está mirando es algo que toma tiempo. Perfecto. Y la contrapregunta de inmediato, ¿hay alguna posibilidad o chance de que la FED tome una postura menos agresiva como la que tú ya presentaste acá, pero además en medio del mayor desorden, ¿no?, que hemos observado en mercados financieros en Europa? Tú ya hacías alusión al caso de Gran Bretaña, ¿no?, de Inglaterra, en particular de Reino Unido, ¿o seguirá tomando consideraciones de su propia ruta hacia una estabilización de los precios? Bueno, el FED nunca ha dejado de existir. O sea, recuerden que esa es una de las razones por las que yo decía, miren, no piensen en términos de interés, piensen en términos de riqueza. Hay un cierto nivel de riqueza que le conviene al FED que el país tenga. Si se desploma esa riqueza por una crisis financiera, es obvio que el FED va a intervenir porque es demasiado. Se sobra reaccionar la demanda agregada hacia abajo. Entonces, el FED put nunca se ha ido. El strike del put se puso más afuera porque hay otras prioridades y cosas así, pero eso nunca se ha ido. El FED no quiere que
puede querer que la riqueza se desplome 10% más, pero no creo que quiera que se desplome 30% y menos en una semana. Entonces, también la velocidad importa mucho en ese proceso. Entonces, eso nunca ha desaparecido. Si ocurriera una crisis financiera por cualquier cosa, no me cabe ninguna duda que el FED se daría vuelta ahí muy rápido y haría funcionar el sistema en la dirección opuesta. No veo ese escenario particularmente posible en Estados Unidos en este momento. Las condiciones son muy distintas a las que tenía Estados Unidos en el 2008, 2007, digamos. No lo veo, pero en economía siempre las cosas pueden pasar. No sé, mañana hay una bomba nuclear que explota, ¿no es cierto?, en algún lado y cambia el escenario. Pero el escenario central no es así y sí, el Fed Put todavía existe. No están las condiciones por usarla, pero sí existe. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Cayetana, ¿te preocupa el avance, por ejemplo, de la extrema derecha en Italia, como ha ocurrido? ¿Eso es también o podría ser contagioso en Europa? A lo mejor tienes una lectura distinta de la que muchos hacen respecto a una preocupación por el avance de la extrema derecha en Italia. A mí me preocupa el avance de la antipolítica como respuesta a los desmanes de la izquierda. Es decir, ahí es donde se está produciendo un movimiento pendular entre una izquierda reaccionaria, como he explicado, y que empieza a tener como respuesta no una derecha racional, esta de batalla cultural combativa, ilustrada, sino antipolítica, ¿no? Entonces ahí se producen movimientos pendulares que acaban al final casi siempre beneficiando a la izquierda y a veces a esas fuerzas antipolíticas. Lo que explicaba, cuando nosotros obligamos a los ciudadanos a ir a votar y a elegir entre Petro y Rodolfo Hernández, por ejemplo, o entre Castillo y Keiko, o entre Bolsonaro y Lula, o entre Biden y Trump, pues acaban eligiendo opciones del mal menor. La gente va a votar con la nariz tapada. Y eso es pésimo para la democracia y solamente legitima y refuerza los movimientos populistas y antipolítica. Y entonces hay que dignificar la política. Yo sé que esto es difícil porque me dedico a ello y es un oficio, en fin, denostado. Pero hay que empezar a trabajar para volver a otorgar a la política ese prestigio, esa dignidad que necesitan, ¿no? Y en Italia, pues 3/4. Hemos pasado de Draghi, claro, que era el adulto de la política europea, era Mario Draghi, es un grandísimo, ¿no?, figura, a Meloni. Y claro, ¿cuál era el problema con Draghi? Es que no lo había votado nadie. Entonces uno entiende que los italianos digan, no, es que nosotros queremos votar. Efectivamente, tienen derecho a votar, ¿no? Pero cuando votan, pues pasa lo que puede pasar, coaliciones de ese tipo. Entonces yo no me alegro de la victoria de Meloni, sí me alegro de la derrota de la izquierda en Italia. Y eso es un lugar muy incómodo en lo que nos coloca los fallos del sistema político democrático de hoy. Y de ahí vuelvo a mi mensaje, ¿no? Necesidad de construir alternativas racionales en esa gran centralidad política. Centro político no como el centro de la nada. Muchas veces en política, y sobre todo la derecha, confunde el centro con el perfil bajo, con no decir nada, ¿no? El centro es el punto medio entre dos. No, el centro no es eso. El centro es un sitio combativo, lúcido, beligerante, de defensa de la ciudadanía, de valores ilustrados, donde se da la batalla, ¿no? Es el centro de la diana, por decirlo de una manera. Y eso es lo que hay que redefinir y a partir de donde hay que actuar y donde hay que reagrupar espacios grandes. Esa es otra de mis obsesiones. En nuestros países tenemos grande fragmentación de los espacios con capacidad de ser alternativa y hay que intentar reagruparlos dentro del punto de mayor fortaleza moral y política. Y también entre países, como os decía al final, para mí es clave no solamente que haya una reagrupación dentro de Chile o en Argentina, que le pasa lo mismo, o en España, que estamos divididos, en tantos otros países de nuestro entorno, sino que además entre países nos ayudemos. Ellos están organizados, articulados y financiados. Todos los foros de Sao Paulo, grupos de Puebla, todos estos trabajan, se financian, se ayudan, se apoyan, ¿eh? Cuando dice algo Pablo Iglesias allí, salen en tromba los presidentes de su cuerda a defenderle. Cuando, ¿no?, son como una organización. Iba a adjetivarla, pero me lo voy a ahorrar. Nosotros no, somos el ejército de Pancho Villa, cada uno va por su costa haciendo su batalla, y de pronto a veces ganamos, como aquí. Y entonces lo importante es trabajar juntos, ¿no? La razón necesita representación, necesitamos una plataforma iberoamericana, no solamente de intelectuales, no solamente de expresidentes del gobierno, que está muy bien, sino de políticos en activo, que estén en las instituciones, que defiendan estas ideas en las instituciones. Y para eso hace falta músculo empresarial, mediático y gente joven y valiente dispuesta a encararlo. ¿Sigues insistiendo en que solo la buena política salvará a la política, como me lo dijiste en la entrevista? ¿Sí? Sin duda. La salvación de la política no va a venir de fuera de la política.
Y nos guste más o menos, la política es imprescindible, lo que más afecta a nuestras vidas. Aunque quisiéramos, en fin, eliminarla de la vida, no somos seres políticos, somos seres que vivimos en comunidad, necesitamos establecer formas de relacionarnos unos con otros, y eso es la política, dirimir conflictos que no sea a bofetadas, eso es la política. Por eso es una nobilísima tarea y de lo más importante que hay si se ejerce bien. Puede causar estragos, pero tenemos que trabajar para que redunde en beneficio común, ¿no? Muchas gracias. Estamos terminando. Me gustaría las reflexiones finales de cada uno. Tenemos un minuto, Ricardo. Partiendo por ti. Reflexiones finales. Estamos en una parte extremadamente complicada, un proceso extremadamente complicado políticamente y económicamente, sin lugar a dudas. Creo que hay una pausa en este momento en el país de una dinámica que a lo mejor es la dinámica del tablero, que va siempre en esa dirección. Creo que es una ventana que tiene el centro y la derecha para consolidar aprovecharse de la confusión que existe en el otro lado en este momento, pero es solamente una ventana. Por eso que me preocupa la segunda parte de la consolidación, y creo que tiene que ser relativamente rápido, no a través de una constitución, es simplemente a través de propuestas bien específicas y concretas a los problemas realmente de fondo de la gente, que no son del tipo que están descritos en la cuasi constitución. Son salud, educación, cosas de ese tipo, vivienda, cosas de ese tipo, digamos. Vivienda se ha avanzado mucho en Chile, de hecho, tengo entendido. Pero educación es un desastre en Chile. O sea, si la gente quiere realmente resolver el problema de desigualdad en forma estructural, no hay otro lugar donde partir que sea la educación. Y no es problema solamente, como mencionabas en esa entrevista que tú mencionaste, no es un problema solamente tirarle recursos, es un problema de, o sea, ponerle 1% más del producto tiene mucho menos efecto que hacer que los profesores tomen pruebas, validen, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho que arreglar por ese lado y en este momento hay una oportunidad que tiene el centro y la derecha de proponer algo específico para que a lo mejor eso nivele el tablero, digamos. Y por el lado económico, la reflexión final es respecto a Chile y gran parte de las economías del mundo, es que resumirlo en que necesitamos un periodo de política agregada, consolidada del gobierno, contractiva, y cualquier idea que se nos ocurra por el lado fiscal tenemos que compensarla desde el punto de vista de demanda agregada con política monetaria, no hay vuelta que darle. Y un mensaje de optimismo de que creo que la recuperación, aparte muy importante de la recuperación del mundo como un todo, parte de la recuperación del core de la economía mundial y de los mercados financieros mundiales que es Estados Unidos, y ese problema se ve complejo, pero no tan complejo como podría serlo o como fue en los 80 o como podría ser una situación donde las expectativas de inflación estuvieran desancladas y cosas de ese tipo. Así que algo de esperanza, tiempos difíciles sin lugar a dudas, una ventana de oportunidad en Chile, un momento muy interesante. Gracias, Ricardo. Cayetana, tú finalizas. Pues mira, cuando estuve aquí hace 5 meses, que me invitó mi amigo Nicolás Ibáñez a venir, llegué con un mensaje de esperanza y optimismo, ¿no? Pero incluso siendo una persona muy optimista como lo soy, jamás hubiera imaginado la impresionante victoria del 4 de septiembre, el resultado. Creo que casi, no sé si alguno de aquí lo imaginó, lo predijo, y eso es importantísimo y eso es un motivo para llenarnos de esperanza y de fuerza para seguir trabajando. Como he dicho, la ballena está varada en la arena y hay que construir ya una alternativa y a eso hay que dedicarse, sin pausa y sin dilación. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en este foro con nosotros. Para Cayetana Álvarez de Toledo y para Ricardo Caballero, muchísimas gracias.